Hola, buenas tardes. Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy estoy haciendo una pausa a todas mis actividades que muy generosamente he tenido a bien realizar gracias a ustedes, porque pues han tenido la bondad de encargarme muchas cosas y la verdad es que estoy profundamente agradecido. Pero he querido hacer una pausa en estas actividades porque pues quiero confesar que tengo una inquietud personal. Me ha provocado cierto conflicto e incluso yo diría cierta preocupación, quiero ser muy honesto, y por eso es que estoy haciendo este video. Realmente creo que los tiempos actuales de, como le llama a la oposición, polarización, ya empiezan a tomar matices un poco más radicales, más drásticos, y quiero yo puntualizar algunos aspectos desde mi muy particular punto de vista. No por otra razón, sino porque si bien yo no me podría considerar un líder de opinión o un personaje de gran envergadura a nivel nacional, lo cierto es que sí me gustaría dejar constancia de cuál es mi punto de vista y tratar un poco de poner las cartas sobre la mesa en relación con este comentario que creo que ha provocado mucho revuelo y que además con enorme razón estamos muchas personas indignadas con esto que declaró el magnate Claudio X González en relación con que que el tema de que para él la 4T va a terminar muy mal, lo cual desde mi punto de vista pues es una opinión perfectamente válida que pudiera, si estuviera matizado o enmarcado en otro escenario o en otra circunstancia, pues sería un argumento completamente válido y debatible o analizable, ¿no? Pero él utiliza este comentario o este punto de partida para decir que hay que señalar y hay que tener muy claros quiénes son los que han apoyado a este gobierno, ya sea por omisión o por acción o por omisión, y que los tenemos que tener pues muy presentes para que se entiende que para que cuando regresen al poder a través de estas alianzas que ha estado promoviendo, pues que quienes hayan sido omisos o quienes hayan apoyado activamente pues reciban la consecuencia que no se sabe a ciencia cierta de qué se trata, pero se entiende que sería una especie como de persecución, pues que tengan las consecuencias justas desde el punto de vista de ellos. Dicho esto, o sea, ya habiendo planteado a grosso modo qué fue lo que él dijo, que ya es más que bien sabido y ustedes ya lo han leído a través de las redes sociales, y es más, para que no sea un comentario sin elementos muy concretos, muy claros, vamos a citar con mayor precisión en qué consistía la frase que desde mi punto de vista es preocupante. Dice: la llamada 4T es una farsa, acabará mal, muy mal. Pues está bien, digo, es un punto de vista, me parece perfectamente válido. Hay que tomar nota de todos aquellos que, por acción u omisión, alentaron las acciones y hechos de la actual administración y lastimaron a México. O sea, desde su punto de vista, quien por omisión o por acción alentó los hechos de la actual administración son partícipes o son provocadores de lo que él considera que es un daño a México. Entonces, quien no crea o quien no esté alineado en esa visión de que esta administración ha lacerado, ha dañado al país, pues esas personas, en consecuencia, pues tienen que ser señaladas y deben de estar anotadas en la lista. Y además dice todos aquellos, todos, no hay distinciones y ni siquiera hay matices. O sea, no es el que activamente, sino también el que por omisión no se alineó a la postura de la oposición. Que no se olvide quién se puso del lado del autoritarismo
populista y destructor. Bueno, esto, por supuesto, se sobreentiende como una amenaza, no hay más. Y insisto, pues está muy claro que lo que está planteando es que quien haya estado del lado del gobierno o simplemente no haya sido un partícipe o un activo opositor de pues tendría que ser señalado y eventualmente pues o padecer las consecuencias de sus actos o sus omisiones. Bueno, permítanme por favor poner algunos temas sobre la mesa. Primero, Claudio X González es un personaje tremendamente poderoso. Lo que él dice tiene repercusión, sus acciones, su actividad política no es la de un ciudadano común y corriente, sin duda alguna. Es un personaje con el poder suficiente para aglutinar, ya lo mencioné, a 3 partidos más o menos relevantes, yo siento que en decadencia, pero aglutina a la oposición a través de los partidos políticos y se está convirtiendo evidentemente en la cara más activa de la oposición. Dicho esto, a mí me llama la atención que tratándose de un personaje que tiene tal grado de poder, incluso yo diría que como empresario y como actor político de forma indirecta a través de sus asociaciones y a través de toda su actividad y de su influencia, pues por supuesto que se trata de un personaje con poder. Y en ese sentido a mí me llama la atención que una de las críticas que se le hace a algunos periodistas y a algunos caricaturistas es en el sentido de que ¿por qué no criticamos al poder? Y bueno, pues aquí evidentemente para mí, de acuerdo a mi visión de las cosas, a mi postura, a mi ideología, si se le quiere decir de esta forma, aunque hoy en día el concepto está condenado, a mí me parece que sí es un personaje poderoso y que por lo tanto puede ser objeto de crítica. Y a mí me parece que como personaje y como actor político y además con el respaldo que tiene de otra serie de personajes, pues estamos hablando de hoy por hoy uno de los personajes más poderosos en el país. Entonces mi pregunta es, ¿por qué nosotros los caricaturistas sí se nos exige y sí se nos cuestiona en el sentido de que debemos de criticar al poder, es decir, al presidente, al gobierno, a la 4T? ¿Y por qué quienes son opositores no tienen la capacidad de generar autocrítica y criticar al personaje que pues liderea a la oposición? O sea, ¿por qué no veo yo a algunos caricaturistas que abiertamente se han alineado a la ideología de derecha y que se asumen como caricaturistas combativos, pues hasta rebeldes en algún sentido, porque supuestamente critican al poder, pero no critican a ese poder? Y otra cosa que me disgusta y me indigna es que, por ejemplo, yo como caricaturista muchas veces he hecho caricaturas criticando a eso que ellos llaman el poder, es decir, al gobierno, y yo sí, como actor periodístico, como periodista, como comunicador, sí tengo que hacer esa labor de autocrítica y ellos no son capaces de hacerlo. Si ustedes hoy abren el periódico y revisan en los medios más tradicionales con mayor oposición al gobierno, como serían El Financiero, como sería Reforma, como sería El Universal, y hacemos una revisión de qué tanto se criticó ese comentario en la prensa, y nos vamos a dar cuenta que es mínimo, prácticamente pasó desapercibido esto que sucedió. Y a mí me parece que tiene mucho más relevancia de la que podríamos llegar a pensar. ¿Por qué? Porque hay antecedentes. En Latinoamérica hemos visto a lo largo de la historia que ha habido
represión en contra de los movimientos de izquierda a partir de los regímenes de derecha. También hemos visto que ha habido fracasos o cuando menos ha habido estos vaivenes u oscilaciones, podríamos llamarles también, de regímenes de izquierda que de pronto fracasan o caen o son derribados y emergen gobiernos de derecha. Y bueno, yo no sé a qué grado se da la persecución de los personajes que apoyaron a los regímenes de izquierda, pero sí lo hemos visto a lo largo de la historia. Sí hemos visto cómo en Chile, con Pinochet, la persecución en contra de los opositores y de quienes apoyaron al régimen socialista de Salvador Allende fue brutal. Y entonces, cuando aparecen personajes o entes como muy difusos, sin mayor figura o personalidad, sin nombre en las redes sociales, defendiendo estas cosas, a mí me da la impresión que lo que están defendiendo es justamente esa visión, esa radicalización, ese autoritarismo del que tanto critican. Esa es otra cosa que a mí me llama ampliamente la atención. Se han quejado de que el gobierno de la 4T es autoritario, de que vamos hacia una dictadura, de que están coartando la libertad de expresión, y de pronto cuando surgen estas expresiones de personajes como Claudio X González, lo que hacen es decir, pero tu presidente también lo ha hecho, mira, él sacó una lista, y cuando tú ves la lista que utilizan como argumento para contrarrestar lo lamentable del comentario de este señor, pues te das cuenta que se trata de una lista de periodistas en los que él, aunque no nos parezca, a lo mejor a mí tampoco me parece como lo más saludable que se ponga a sacar una lista de periodistas que hablan bien o mal de él, pero eso no es una persecución. O sea, el problema que yo veo aquí es la incapacidad para argumentar correctamente, para buscar argumentos falsos, para justificar cosas. Y lo más lamentable de todo esto es que a través de una idea falsa o una idea manipulada, como lo suelen hacer, o sea, perdónenme, pero constantemente personas con ideología de derecha, agarran elementos, argumentos o fotografías o imágenes o comentarios, los desvirtúan, los adaptan a su narrativa, y ese es el argumento que utilizan para decir que hay pues una venganza, que hay una deriva autoritaria, que hay una dictadura, etc. Pero en este caso, a mí me parece aparte absurdo, lamentable, preocupante que a través de una información desvirtuada, manipulada, estén justificando una venganza. Porque si no les parecen las listas que saca el presidente, ¿por qué sí les parece bien la lista de Claudio X González? O sea, ¿de qué se trata? Lo que haga el presidente López Obrador es pésimo. La lista que pudiera sacar el presidente es lamentable, pero si la saca Claudio X González, ¿está bien? Primera, pero además, la lista del presidente no es equiparable a la lista que está mencionando Claudio X González. Lo que está planteando X González es una venganza. Y no solo una venganza, es una represalia contra todos aquellos que no piensan como él. Y eso es lo menos democrático que puede existir. Y lo que ustedes o lo que este grupo de opositores defiende supuestamente es la democracia. Esto lo único que demuestra es que pues es una farsa lo que ustedes están argumentando y lo que están defendiendo. Ustedes no están defendiendo la democracia puesto que quieren pues no sé, o sea, cuando menos señalar o tener en una lista a todo ese grupo de ciudadanos, porque aparte ustedes están metiendo con la sociedad. Lo que está haciendo este señor desde el poder, desde su capacidad económica, es atacar a la sociedad, es atacar a la ciudadanía, a todos aquellos que por cualquier razón que quieran, por desconocimiento, por ignorancia, por conocimiento, por convicción, por ideología, por lo que sea, pero tienen afinidad con este gobierno.
Ah, no, a esos hay que ponerlos en una lista y eventualmente pues que padezcan o sufran las consecuencias de su forma de ver las cosas. ¿Eso de verdad es democrático? ¿Eso a ustedes les parece una manera democrática de actuar y de argumentar para, pues, aparentemente querer derribar a un gobierno con voces, con argumentos, con inteligencia? Pues a mí me parece que no. Eso es definitivamente estoy convencido de que eso es absolutamente antidemocrático, es autoritarismo puro y duro, y yo diría que hasta fascismo en su más amplia expresión. E insisto, la gente está defendiendo eso con una fotografía del presidente señalando a los periodistas que hablaron bien y mal de él. A mí no me parece bien, a mí no me parece correcto que el presidente utilice esas estrategias para demostrar que es un presidente atacado, porque además lo que sucedió en aquella ocasión, nada más para recordarles, es que el presidente dice que ha sido el más atacado en la historia de México, junto con Francisco I. Madero. Yo no estoy tan convencido de eso, honestamente, pero tampoco creo que eso que él hace sea una persecución política. No me parece que les esté ni cobrando impuestos, ni que los estén amenazando, ni que les estén llamando por teléfono, ni que les estén ofreciendo chayotes. No estoy viendo nada de eso. Es más, yo creo que estarían más contentos si les llamaran y les dijeran, no, oye, no digas nada, mira, te voy a dar un dinero. Pero ya no es así. Ya eso ya no pasa. Entonces, la estrategia del presidente es señalar lo que a su juicio no funciona. Insisto, pueden no estar de acuerdo con él, puedo yo mismo no estar de acuerdo con él, pero mientras estén en el ambiente esta clase de argumentos, yo la verdad es que no puedo ser partidario o ponerme a favor de grupos de personas que utilizan la manipulación y la mentira y la falacia y la farsa para decir y para argumentar cosas, y además para usar eso como justificación para atentar eventualmente contra la sociedad. Eso me parece vergonzoso, me parece lamentable, y por eso me parece necesario que cada quien desde su trinchera, desde su capacidad, pues establezca cuáles son sus puntos de vista respecto de estas cosas. Entonces, creo que en esta ocasión no hice un video muy elaborado a nivel intelectual, no lo preparé con argumentos muy fundamentados teóricamente, porque realmente lo que yo estoy queriendo plasmar es esta indignación a partir de hechos, eso sí, a partir de elementos muy claros que están ahí presentes, y decir que yo no estoy para nada de acuerdo en que, es más, si el presidente, si Andrés Manuel López Obrador verdaderamente persiguiera a los opositores, si verdaderamente los estuviera acosando, agobiando, si estuviera aprovechándose de ellos, les aseguro que yo lo señalaría exactamente como estoy señalando este video. Pero no lo veo así, discúlpenme que no lo vea así. Si por no ver las cosas de esa manera a mí me van a señalar, a mí me van a poner en una lista negra, si a mí me van a perseguir eventualmente, pues no voy a dejar de decir lo que pienso con honestidad, con sinceridad, y mejor argumentemos para ver en qué medida lo que uno plantea es falso y en qué medida no lo es tanto. Pero de eso a utilizar argumentos fuera de lugar y que uno tenga que defenderlos, eso sí no va a pasar. Yo voy a criticar al presidente y puntualmente en este sentido, en el momento que yo vea que los esté atacando o que los esté agobiando o amenazando o cualquiera de estas cosas que son inadmisibles en cualquier régimen. Pero mientras ustedes como oposición estén en ese nivel tan bajo, tan hipócrita y defendiendo lo indefendible, yo la verdad es que no me voy a poner del lado de ustedes. Ustedes, de hecho, están en contra de la población y ni siquiera lo están asumiendo, ni siquiera lo están entendiendo, y yo por eso sí quiero ser muy enfático en ese sentido. Bueno, esa es mi opinión. La
La verdad es que sí me siento indignado e insisto, sí me siento preocupado y por eso me quise dar un tiempo para expresar esto. Saludos, gracias y hasta pronto.